Buenas tardes. Bueno, estamos iniciando este programa en un horario muy particular. Presumo que algunos están almorzando, preparándose para el almuerzo o salteándose el almuerzo. Así que voy a iniciar el programa diciéndoles bon appétit a aquellos que sí tienen la oportunidad de tener un almuerzo. Realmente estoy muy contento de iniciar este programa, esta vez en un rol distinto. Siempre he sido entrevistado y no he sido el entrevistador ni el que lleva el programa, así que voy a ver cómo progresa todo esto en relación con esta intención de mezclar un poco los análisis de las relaciones internacionales desde distintas perspectivas, junto con una serie de relatos que reflejan un poco el nombre de por qué se llama este programa Room Service en la Selva Global, con lo cual estamos iniciando. Ustedes se preguntarán por qué se llama así el programa, y yo les voy a responder que en realidad la culpa es de Tarzán, porque cuando era chico no había tele ni internet, pero todos los viernes a las 6 de la noche escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva. Tarzán era un cara pálida que andaba en la jungla saltando de rama en rama en pañales y a los gritos. Hablaba con los animales. Como su amiga la mona Chita, también comía bananas. Y lideraba a las tribus africanas que, curiosamente, no habían aprendido a hacer alguna de esas cosas antes de que él llegara. Por eso mi ídolo no fue Tarzán. En la versión del programa radial, su mejor amigo, consejero, cocinero, asesor espiritual, cronista y ocasional terapeuta era Carson, un antropólogo blanco y aventurero, seguramente heterosexual, que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas, lo que le confería alguna madurez y cierta sabiduría, que se hacían patentes en el hecho de no usar pañales y de no andarse por las ramas. Carson, como role model, antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, quien más tarde devino en protagonista de sus propias aventuras en desmedro de Tarzán. Pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología. Y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura, así estuviera disfrazado con un pantalón corto y con un salacot. Es decir, un Indiana Jones a banda letra, sin fedora y sin látigo, que combinaba los pecados de la gula con la lujuria, aderezados con un fuerte ingrediente de curiosidad y una proclividad a viajar, conocer nuevos lugares y exponerse a diferentes aventuras. Los un tanto estafararios relatos de mi libro Comida, diario de un antropólogo hambriento, reflejan con cierta ligereza y toque de humor algunas de las experiencias que me llevaron a experimentar estos pecados y el vicio de la curiosidad contra mi voluntad y sin mi expresa anuencia durante mi encarnación como antropólogo. Pero después de estos episodios manejando con un estudiante borracho descompuesto y por momentos alborotador en el asiento trasero de mi jeep, luego de una estadía en la selva, recordé el satorí que tuve durante una noche durmiendo en la hamaca en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas. La iluminación que me llegó en ese momento, sin ser un monje budista, me hizo tomar conciencia de que tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme, con armas y bagajes, a otra disciplina, o mejor aún, a las relaciones internacionales. Una disciplina más propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, para evitar los fatigosos trabajos de campo con o sin estudiantes, descarriados y ebrios, para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. El satorí aparejó mi progresivo tránsito hacia el estudio y el análisis de las relaciones internacionales y hacia viajes diversos a distintas latitudes, alimentando mi curiosidad, pero también mi conocimiento de cómo se movía un mundo más ancho y ajeno, en realidad un mundo que ya era global y al que nuestra pereza intelectual, o al menos la mía, nos impedía acceder por el parroquialismo y la endogamia que nutren nuestras zonas de confort. Pero tanto en mi fase como antropólogo como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones amenas, ridículas, entretenidas, que dieron pie a que se despertara mi vocación soterrada de escritor al intentar narrarlos. Muchas de estas situaciones me hicieron conocer a personas y lugares
algunas insólitas, otras previsibles, que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas con relatos personales y con entrevistas diversas bajo el título Room Service en la selva global. Y cualquier referencia a algún alto dignatario de cualquier institución u organismo internacional que haya hablado de que en algunos lados había un jardín, en otros lados una jungla, bueno, yo creo que el dato es que la jungla prolifera en todos lados en la actualidad, pero sobre esto ya volveremos más adelante. En todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia, ni peque seguramente de ser políticamente correcto. Les agradezco que hayan tolerado esta pequeña introducción para entrar ahora más bien en los temas de relaciones internacionales y como nuestro entrevistado después de esto ya me está acompañando, seguramente después va a tener algún comentario al respecto porque coincidimos toda una serie de ideas. Sin siquiera asomarnos fuera de nuestra comodidad parroquial, sabemos que el mundo está viviendo un cambio complejo y acelerado y probablemente inédito, lleno de incertidumbres y de interrogantes que nos interpelan y nos desconciertan. Yo creo que hay dos palabras claves, y nuestro entrevistado las ha utilizado también en su texto, en sus textos, que de alguna manera explican esto. Una es el término interreño, que está inspirado en un comentario de Gramsci, de Antonio Gramsci, en donde lo que se plantea es que estamos en un mundo donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Es decir, una transición que en este momento es desbocada con un final abierto. Y el segundo concepto que quizás hay que ver con detalle para entender lo que está pasando es el término policrisis. Sobre eso voy a volver más adelante. Quizás lo que deberíamos decir, simplificando, que desde la Segunda Guerra Mundial hemos vivido tres etapas. Una posguerra, con una guerra fría, básicamente bipolar y de equilibrio de poder entre dos bloques. Una segunda etapa, después de la implosión de la Unión Soviética, con la hegemonía de Estados Unidos y de sus aliados en el marco de un mundo unipolar, predominantemente unipolar, y un orden liberal internacional basado en reglas, que dio un gran impulso, entre otras cosas, a la globalización que caracterizó esa etapa. Y una tercera etapa, que es la que estamos viviendo en este momento, que se inicia con el desplazamiento de la dinámica económica de Occidente hacia Asia y da lugar a la emergencia de economías con creciente poder económico y aspiración a incidir sobre las reglas internacionales, al debilitamiento de poder de los Estados Unidos, a nuevos actores relevantes en el sistema internacional. Yo creo que mucho del análisis que se ha hecho de esta última etapa está basado fundamentalmente también en una visión bipolar que pierde de vista muchos elementos sobre los cuales vamos a volver después en la entrevista y que fundamentalmente apunta a que el eje de organización de este nuevo mundo que está emergiendo es la rivalidad entre las dos economías más poderosas, China y Estados Unidos, y que de alguna manera replantea una visión bipolar. Pero yo creo que si hacemos un análisis más detallado de lo que ha surgido en los últimos 20, 30 años, vamos a ver que hay actores que resurgen, como es el caso de Rusia, como una potencia en interlocución directa con Estados Unidos, como estamos viendo en estos días, como la India, y desde luego yo diría un mosaico muy amplio de actores más grandes y más pequeños, relativamente dispares entre sí, y de organismos, algunos de ellos muy formales, institucionalizados, y otros informales que de alguna manera inciden sobre esta dinámica de cambio del sistema internacional. Yo solo mencionaría algunos para después volver sobre ellos en este programa o en otro. Entre ellos, desde luego, los BRICS, la compleja arquitectura institucional que se ha creado en Eurasia, que está relacionada con los BRICS, pero no lo incluye, o la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que es un poderoso actor en ese ámbito y que justamente mantiene un equilibrio bastante interesante entre esos dos actores predominantes que estábamos hablando, Estados Unidos y China. Ahora bien, lo que necesitamos entender es que aparte de este desplazamiento progresivo de la dinámica económica hacia Asia,
en donde ahora se ubica además el 60% de la población mundial. Eh, lo que deberíamos tener en cuenta es que ha habido como dos puntos de inflexión fundamentales para los cambios, los shocks que impactan el sistema internacional y le generan cambios. Uno, desde luego, fue la pandemia y el manejo de la pandemia por los distintos actores del sistema internacional, y la otra, la guerra en Ucrania, como una especie de punto de inflexión radical que pareciera abrir no solamente el sistema internacional a una dinámica mucho más geopolítica, sino también que nos pareciera plantearnos la emergencia de un mundo multipolar o, como dicen algunos analistas, policéntrico. Lo que sí es importante, aquí vuelvo al concepto de policrisis, es que la transformación en curso implica múltiples transiciones que se enfrentan a shocks en diferentes niveles y espacios y a distintos ritmos a nivel global, interactuando entre sí. De hecho, bueno, hay muchos organismos internacionales financieros, entre ellos, que han asumido el término de policrisis como la amenaza que representa un conjunto de crisis globales que ponen en peligro el planeta, abarcando una combinación de factores como el cambio climático, el creciente peso de la inflación, la polarización política y social, las tensiones geoeconómicas y la crisis de las materias primas, entre otros. Para entender esta policrisis, es muy difícil aplicar una visión lineal para poder explicarla. Las explicaciones lineales o simples no sirven, todo esto no puede atribuirse a una única fuente de tensión y por lo tanto nos demanda un especial esfuerzo para entender cuáles son los shocks de corto plazo que impactan sobre esta dinámica y cuáles son las megatendencias que se van configurando progresivamente. Yo creo que para darle más espacio justamente a nuestro entrevistado, después de un par de cosas más que tengo que decir, yo creo que es importante señalar que uno de esos shocks, evidentemente, con toda su impredictibilidad, es la presidencia de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y la política exterior que está llevando. Este shock no sabemos realmente cuáles van a ser sus alcances, hasta dónde va a llegar, cómo va a incidir sobre el sistema internacional. Y bueno, sobre esto vamos a conversar el miércoles en un webinario que ya les anticipo que estamos organizando entre CRIES, la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, a la cual agradezco justamente el patrocinio a este programa, la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, y la Universidad Javeriana y el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina. Este webinario tiene un nombre particularmente provocativo y tiene que ver con esta nueva dinámica que se está sucediendo en este momento. El webinario se llama Los imperios contraatacan hacia una nueva reconfiguración geopolítica. Y vamos a tener una participación muy interesante porque vamos a tener miradas desde los cuatro potenciales actores más relevantes del sistema internacional en este momento. Vamos a tener una visión de una investigadora china, una visión de una investigadora rusa, una mirada desde Estados Unidos y una mirada desde Europa, todo eso comentado por algunos de los colegas de las instituciones que mencioné, incluyéndome a mí. De manera que este webinar se va a desarrollar el 2 de abril. Ahora vamos a poner el link para ver cómo se pueden inscribir eventualmente en el webinar. Ya tenemos una alta asistencia, pero lo importante es que esto me lleva de alguna manera directamente a considerar a nuestro entrevistado y a su gran aporte a este debate. Porque, a ver, yo conozco a Jorge por varios años. Yo no voy a decir cuántos para no comprometerlo ni a él ni a mí, pero nosotros nos conocimos en un momento dado como caribólogos especializados en los temas de Caribe, que correteaban por las islas del Caribe, haciendo sus primeros análisis de relaciones internacionales y del impacto sobre las islas del Caribe, de lo que estaba sucediendo a nivel global. Y en esas correrías, bueno, nos conocimos con Jorge y nos hemos hecho amigos, pero actualmente Jorge tiene una trayectoria muchísimo más amplia, mucho más rica, que tiene que ver con, primero, su desempeño como embajador
de Chile en tres países claves, a mí van a ver en este momento, que son China, India y Sudáfrica, su desempeño también en el gobierno chileno, ¿no? En todo dado, y su actual situación como profesor de Relaciones Internacionales en la universidad, donde dirige el Centro para Estudios del Futuro. Bueno, todo esto, digamos, son títulos, está bien, añadan al currículum, es importante, pero yo creo que lo fundamental que tenemos que tener en cuenta, que hace unos años Jorge con dos colegas compilaron un volumen muy específico que se llamaba una doctrina, el no alineamiento activo y América Latina, una doctrina para el nuevo siglo, donde algunos participamos y hubo un debate en torno a esto, y pareciera que esto estaba referido estrictamente a América Latina y de repente la idea cobró tanta fuerza, la idea del no alineamiento activo, que ha ido impactando no solamente los medios académicos ni los medios periodísticos, sino también los medios gubernamentales en muchos ámbitos, justamente a través de una acción que ha desplegado Jorge con mucho entusiasmo de promover esta idea y ha generado muchas reacciones y yo creo que también ha dado lugar justamente a la próxima publicación de un libro que sí, Jorge junto con sus dos colegas Fortini y Ominami, que habían sido los compiladores del libro anterior, va a publicar, creo que en un par de semanas, si no me equivoco, Jorge. 2 semanas. En En un par de Inglaterra. semanas, Quality Press. en un par de semanas con el título de Non-Aligned World, Striking Out in an Era of Great Power Competition. Bueno, yo creo que yo por fortuna tuve la oportunidad de echar una mirada al manuscrito, cosa que no me correspondía, pero agradezco que se haya dado la posibilidad. Y ahí yo creo que surgen una cantidad de preguntas en torno a este libro y en torno al planteamiento del no alineamiento activo, que tiene que ver con algo que no mencioné anteriormente en este desorden global que se está produciendo, y es no solamente que reemergen y los grandes imperios o las grandes potencias fundamentalmente, y que de alguna manera ya el sistema internacional no funciona en base a reglas como estaba previsto en la etapa anterior, sino más bien a un poder crudo, no solamente militar, sino muchas veces económico. Pero entre esos actores también aparece un sur global que está demandando cambios en el sistema internacional. Y yo creo que mucho del libro nuevo que están publicando tiene que ver con el rol de el sur global y justamente la visión que tienen del no alineamiento activo. Y ahí sí ahora sí voy a empezar a bombardearte de preguntas, Jorge, como es de rigor, con respecto a esto. Yo creo que lo primero que me gustaría, si pudieras explicarnos un poquito, porque leyendo el libro, a ver, tenemos una primera versión en español del libro, del volumen colectivo, que habla de una doctrina para el nuevo siglo, al referirse al no alineamiento activo. Pero a lo largo del libro que se va a publicar en inglés, lo que estoy viendo es que se menciona que es también un diagnóstico, una guía para la acción, un enfoque. Y aquí yo tengo una gran pregunta. ¿No es una especie de nueva narrativa ideológica la concepción del no alineamiento activo, quizás con mayor contenido moralista de cómo debería ser el mundo, que una doctrina realmente pragmática y efectiva para ser aplicada por parte especialmente de los países del sur global? Para nada. Yo diría que la característica fundamental de nuestra noción de no alimento activo, que planteamos con mis colegas Carlos Fortini y Carlos Ominami por allá por el año 2019-2020, precisamente en reacción a la situación que estaba viviendo América Latina, presionada por Estados Unidos, presionada por China, en momentos muy difíciles. Recordemos que era la época de la pandemia. América Latina fue la región más afectada en el mundo, si lo vemos en términos de número de muertes causados por COVID-19, y también la recesión que se provocó el año 2020 con la mayor caída del Producto
de América Latina en 120 años, una situación muy complicada. Y en ese contexto, sometido a estas presiones geopolíticas, tanto por parte de Washington como de Beijing, nosotros planteamos que era fundamental tener una cierta manera de apearse, un cierto enfoque para enfrentar esta situación, poder salir de ella. Y fue así que pusimos sobre la mesa esta noción de no elemento activo, que significa básicamente lo siguiente: poner los intereses de nuestros países al centro y no dejarnos mangonear, como diríamos en Chile, no dejarnos empujar por otros países para adoptar las posiciones de ellos. Y démonos cuenta que es una situación muy compleja. Hubo grandes proyectos que se terminaron cayendo. El cable de fibra óptica a través del Pacífico, de Chile a China, el cuarto puente sobre el canal de Panamá, en fin, numerosos proyectos que se cayeron debido a estas presiones. Bien, esto no es algo ideológico, es algo muy concreto, una guía para la acción. Bien, ¿cómo manejar esta situación en que nuestra región se veía presionada por las dos grandes potencias? Lo que nosotros señalamos es que esto es un compás, es una manera de guiar a nuestros gobiernos en los mares turbulentos de esta crisis, de esta policrisis que tú aludías anteriormente. Y demuestra un botón. Esta noción ha sido aplicada en los hechos por gobiernos conservadores, como el caso de Ecuador, bajo el presidente Guillermo Lasso, o en el caso de Uruguay, bajo la presidencia del presidente Lacalle. ¿En qué sentido? Ecuador tenía interés en firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. El presidente Lasso va a Washington y le dicen el año 2022, y le dicen que no, que Estados Unidos ya no está firmando tratados de libre comercio, que se vaya para su casa. ¿Qué hace el presidente Lasso, un empresario conservador? Él se va a China, y en China lo reciben con los brazos abiertos y se negocia y se firma un tratado de libre comercio entre China y Ecuador, que hoy día está vigente de mayo del año pasado. El gobierno de Uruguay ingresa al banco de los BRICS, de nuevo, bajo un gobierno conservador. Lo que estoy diciendo es que el no elemento activo no es una noción ideológica, como tú planteas, y tampoco es algo abstracto, es algo muy concreto que le da instrumentos a nuestros países para poder manejarse en un entorno muy complejo como el que estamos viendo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en realidad yo no planteaba que fuera una versión ideológica, sino que preguntaba si era una versión ideológica, y te agradezco la respuesta porque se ha clarificado. Ahora bien, dentro de esta visión o este enfoque que se está planteando con la doctrina del no alineamiento activo, pareciera que los referentes, y lo mencionaste recién, los dos grandes referentes, y esto aparece en el libro cuando se habla de las grandes potencias, que pareciera que los únicos dos grandes referentes son Estados Unidos y China. Evidentemente son las economías más grandes, con mayor potencial y en una rivalidad creciente. Pero, ¿cuáles son las grandes potencias? Obviamente hay otras grandes potencias. Todos han aludido a Rusia, India, un país muy cercano a mi corazón, también lo es. En ese sentido, obviamente, estamos moviéndonos hacia un mundo multipolar o policéntrico, como tú señalabas. Ahora, habiendo dicho eso, es importante tener presente que yo sí argumentaría que en términos de la dinámica central de la rivalidad que nosotros vemos en el mundo de hoy, ella sigue siendo marcada por esta rivalidad entre Estados Unidos y China. Habrás visto un reciente documento interno del Pentágono que se ha hecho público, en el cual el secretario Hegseth instruye a los funcionarios para subrayar que hay que poner en el centro todo lo que es la rivalidad con China, poniendo especial énfasis en todo lo que significa una eventual defensa de Taiwán, reforzando perspectivas anteriores. De manera que yo no quiero minimizar
el carácter en el cual estamos moviendo hacia un mundo multipolar o Amitabh Bachchan ya habla de el mundo multiplex. Sí. Pero sí es importante entender cuál es la dinámica de rivalidad central que se da y que mejor sigue siendo entre Estados Unidos y China. Pero sí es importante entender cuál es la dinámica. Bueno, después cuando hablemos un poquito de Trump, quizás vamos a poder asomar cuál ha sido la política exterior de Trump en términos de esta rivalidad y en la conformación de un mundo multipolar. Pero en realidad lo que me preocupa también de algunos comentarios extensos en el libro, reiterados, es que hay un planteamiento de fondo, y esta es la pregunta, de que de alguna manera con el advenimiento de este nuevo poder, esta nueva visión geopolítica predominante en el sistema internacional, promovido por las grandes potencias, lo que se ha perdido, y esto quizás tenga que ver con la desglobalización en general, lo que se ha perdido es la visión geoeconómica que predominaba en años anteriores como definitoria en términos de las relaciones internacionales. Aquí la pregunta es, efectivamente la geopolítica se ha sobrepuesto, se ha impuesto a la geoeconomía o hay una combinación distinta. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido? Sí, no, yo creo que acá un tema clave es que la globalización que pareció marcar de manera tan clara todo lo que fue las relaciones internacionales en las últimas décadas, súbitamente como dinámica económica se ve superada por los imperativos geopolíticos. Hubo un momento en que básicamente los estados parecían ser espectadores de las relaciones internacionales, dedicados a facilitar el comercio, el flujo de inversiones, firmando tratados de libre comercio, pero básicamente haciendo todo lo posible para que las grandes empresas, las multinacionales, pudieran ganar lo más posible. Hoy día eso ya no es el caso. Todas estas nociones que nosotros hemos escuchado como nearshoring y friendshoring, y ahora, desde luego, todo lo que está pasando con los aranceles propuestos por el presidente Trump, nos indica que nos estamos metiendo en otro terreno. Ya no es, el tema no es la eficiencia ni minimizar costos. El tema es cómo lograr ciertos objetivos ideológicos y políticos. Y eso es muy distinto. Bien, sí, creo que coincidimos en líneas generales al respecto. A veces yo hago preguntas solamente para satisfacer mi propio ego y reconfirmar lo que yo pienso. Así que bueno. Eso es más común de lo que se cree. Así es, así es, así es. Y ningún académico está exento de eso, y los diplomáticos tampoco. Bueno, pero movámonos a otra pregunta que me parece importante y es fundamental porque nosotros en general en América Latina tenemos una cierta reticencia a entender o asomarnos a lo que es la dinámica del sistema internacional y a los nuevos actores que aparecen. Bueno, las grandes potencias. El otro día estaba escuchando un podcast, bueno, fundamentalmente focalizado sobre el problema de la relación de Unión Europea-Estados Unidos, pero como perdiendo de vista todo lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Y no me refiero solamente a Asia, que emerge como el gran foco de dinamismo económico, sino también a la emergencia de África y quizás también a la periferización habitual de América Latina, pero este es otro tema que tocaremos en otro programa. Yo, aquí la pregunta es, y tú lo dices y coincidimos totalmente en que el término tiene mucha ambigüedad y es polisémico, si uno quiere ponerse muy refinado en términos académicos, pero la gran pregunta es, ¿existe un sur global? Por supuesto que existe, y yo creo que es revelador que precisamente en el momento en que el sur global aparece con gran fuerza, surgen los mayores cuestionamientos, porque la misma noción de sur global significa el cuestionar una cierta manera de mirar el mundo. Y nosotros tenemos analistas que plantean, no hay tal cosa, es un montón de países, punto. Y mi respuesta a eso es, la verdad es que si somos científicos sociales, ese tipo de noción no nos ayuda mucho a entender lo que está pasando. Lo que tratamos de hacer en las ciencias sociales es capturar fenómenos, procesos que se dan. O sea, hablar de un montón de países, como dicen algunos, me parece realmente que no ayuda. Y yo en ese sentido quisiera volver sobre nuestra noción sobre el no elemento activo, que surge en América Latina
Y ese libro, ese volumen editado en que tú tienes un capítulo, tenemos capítulos también de 6 ex cancilleres latinoamericanos, realmente intelectuales de fuste, se publica en Santiago en noviembre del año 2021. Y después tuvimos lanzamientos en Perú, en Argentina, en Brasil, en Canadá, y tuvo buena acogida en las Américas. Pero lo interesante fue que 3 meses después tiene lugar la invasión rusa en Ucrania. Y en ese momento el no alineamiento ya surge en todo el mundo. Países como India, países como Sudáfrica, países como Pakistán, Indonesia, asumen posiciones que no coinciden con las posiciones de la OTAN, asumen posiciones que no coinciden con los planteamientos de Washington y de Bruselas con lo que estaba pasando en Ucrania. Y se da un redescubrimiento de lo que significa el no alineamiento. Y ahí está este libro sobre el no alineamiento activo. De ahí viene una edición en inglés que se publica en Londres, de ese volumen editado, luego una edición en rústica, y ahora este nuevo libro que publica Politipress. Y lo que tenemos, que a mí me parece es muy notable. Tú mencionabas la guerra en Ucrania. Luego de eso tenemos la expansión de los BRICS, a partir de la cumbre que tiene lugar en Johannesburgo en agosto del año 2023. Y luego tenemos la guerra en Gaza. Y esos 3 factores le dan un tremendo impulso a la noción de sur global. La revista Foreign Policy señala que el año 2023 fue en buena medida el año del sur global. ¿Y cuál es la política exterior que va de la mano con este surgimiento del sur global? La política exterior que va de la mano es la política de no alimento activo. Y nosotros tenemos que en Sudáfrica, por ejemplo, el nuevo canciller que asume Ronald Lamola, asume a mediados del año pasado, anuncia oficialmente que la política exterior de Sudáfrica es la política de no alimento activo. En Colombia, el canciller anterior anuncia lo mismo. Entonces, el no alimento activo ha capturado un momento, el espíritu de los tiempos, porque ha coincidido con este resurgimiento del sur global. Y sobre esto también quisiera señalar lo siguiente. Se dice que estos son países muy distintos, que no tienen nada que ver unos con otros, unos son más ricos, otros son más pobres, y que esto en definitiva no ayuda a entender lo que pasa. La verdad es que estos países, es cierto, tienen muchas diferencias, pero comparten un sentimiento, y que ellos hasta ahora no han estado en la mesa, en la gran mesa de las relaciones internacionales. Son los excluidos de la tierra y sienten que les ha llegado la hora y que tienen que jugar un papel. Y eso lo comparten todos ellos, en África, en Asia y en América Latina. Y es por eso que el enrolamiento activo representa ese instrumento, esa guía para la acción tan potente y tan poderoso. Mencionaste al hablar del sur global justamente como uno de los puntos de inflexión para la aparición del sur global, junto con la pandemia, la guerra en Ucrania. Mencionaste los BRICS. La gran pregunta es que muchas veces los BRICS se asumen, o por lo menos algunos de los miembros de los BRICS, caso de la India, por ejemplo, como vocero del sur global. ¿Hasta qué punto los BRICS pueden ser voceros del sur global si incluyen a 2 grandes potencias como, o si quiere una sola, China, o 2, si asume que Rusia también lo es, como miembros de los BRICS? Entonces, ¿es posible que los BRICS efectivamente sean voceros del sur global? Porque quizás hay otras expresiones que de alguna manera remarcan más esta capacidad de ser voceros del sur global, otras expresiones institucionales, organizativas. Por eso la pregunta es, los BRICS, que se asumen a veces como voceros del sur global, ¿lo son? Gran pregunta. Y yo creo que es cierto. Yo creo que nadie puede argumentar que Rusia es parte del sur global, primero. Y segundo, yo diría que China tal vez alguna vez lo fue, pero hoy día tampoco lo es. China hoy día es una gran potencia. Entonces yo diría que los BRICS no son del sur global, porque 2 de sus principales miembros no lo son, pero sí son
una plataforma que ha abrazado la causa del sur global y la promueve, lo cual es distinto. El Banco de los BRICS desempeña un papel importante. Los BRICS asumen la defensa de los intereses del sur global de una forma que, por ejemplo, el Grupo de los Siete, desde luego, no hace. Entonces, yo creo que es importante hacer esa distinción. Y sobre esto, una pequeña nota al calce que a mí siempre me ha parecido muy curiosa. Una de las críticas que se hace a los BRICS es que se dice que representa potencia emergente. Se dice, bueno, Rusia no es una potencia emergente. Rusia es una potencia en decadencia demográfica, en decadencia económica. Y a mí me parece un punto de vista tan absurdo, porque niega la existencia de la agencia. Rusia juega un papel fundamental en la creación de los BRICS. De hecho, la diplomacia rusa fue que toma la iniciativa, y la primera cumbre de los BRICS tiene lugar en Ekaterimburg el año 2009. De manera que yo creo que es importante acá fijarnos no solo en las características de los estados, sino que también en su agencia y en su capacidad de hacer cosas. Bueno, evidentemente siempre hay una narrativa mainstream que intenta hacer aparecer a Rusia como un actor aislado, debilitado, incapacitado para incidir en el sistema internacional, lo cual se contradice con los hechos, más allá de que uno asuma una posición u otra con respecto al fenómeno mismo de la guerra de Ucrania. Pero lo cierto es que Bien. Rusia sí es un actor relevante y tiene una capacidad de agencia muy importante. Pero sí queda la pregunta de que hasta qué punto siendo parte de los BRICS, de alguna manera hace resonar las voces del sur global. Y esto es algo, bueno, lo hemos visto, había una serie de reuniones en Rusia organizadas al respecto, como también en otros de los países fundadores de los BRICS. Pero sobre esto podemos volver quizás más adelante, porque me parece muy importante redondear, antes de cerrar la entrevista, algo que ustedes plantean en el libro, que es una agenda mucho más ambiciosa que debería imponerse la doctrina de no alineamiento activo y particularmente los países del sur global, eh, utilizando esa doctrina. Ustedes hablan de una reversión de la desglobalización para priorizar el desarrollo, de la lucha contra el cambio climático, de la reforma de las instituciones multilaterales, de impulsar una mayor igualdad como parte de esa agenda. Y la pregunta es, ¿acaso esto es factible? Yo diría lo siguiente, yo creo que lo importante acá es fijarse las metas y moverse en esa dirección, porque lo que tenemos acá es una reversión hacia situaciones prácticamente decimonónicas. Estamos hablando de expansionismo territorial de grandes potencias, en términos que no habíamos escuchado desde hace mucho tiempo. Entonces, acá la clave, creo yo, es que los países del sur global puedan poner estos temas sobre la agenda, luchar por ellos e irlos viendo uno a uno y defendiéndolos de la manera que corresponda. En ese sentido, creo yo que entidades como los BRICS pueden jugar un papel muy importante. Ahora, tú mencionabas que tal vez existen otras plataformas. Yo dicto un curso sobre relaciones norte-sur aquí en la Universidad de Boston. Una de las entidades que examinamos, por ejemplo, es IPSA, la iniciativa de India, Brasil y Sudáfrica. Es una entidad que ofrecía una gran promesa, que tuvo una serie de cumbres, una serie de reuniones a comienzos de este siglo, pero que luego se ha ido desvaneciendo, porque no ha tenido la infraestructura económica que tienen, por ejemplo, los BRICS. Entonces, lamentablemente, la materialidad cumple un papel clave. Y por eso yo creo que los BRICS, con esa fortaleza, esa infraestructura que tiene un banco, tiene recursos, puede hacer una diferencia y puede impulsar algunas de estas metas que tú señalas, de una forma en que otras entidades tal vez no lo están.
Bueno, de hecho, en el capítulo del primer libro en español que ustedes prepararon, yo planteé la emergencia de Eurasia como un entramado institucional muy importante. Así es. Y en esto hay que señalar, y es muy importante también, que cuando se habla de la Organización de Cooperación de Shanghái, que básicamente es promovida en tándem por Rusia y China, más allá de los roces que pueda haber entre ambos, hay también un planteamiento muy claro de convergencia con los BRICS. Y estas son cosas que generalmente en Occidente se pierden de vista, no se les presta la atención necesaria. Pero yo creo que, bueno, eh, creo que hemos repasado, por lo menos creo, algunos de los puntos más relevantes de lo que ustedes van a publicar próximamente. Te he hecho algunas preguntas capciosas, me las contestaste magníficamente bien, coincidiendo en muchas cosas conmigo. Así que, Jorge, te quería agradecer de todo corazón esta participación, dejarte someter a estas preguntas y, bueno, y contestarlas con la debida sustentación y elegancia como corresponde en el caso del embajador. Así que te agradezco muchísimo y espero que en algún momento podamos retomar alguna de estas ideas una vez que se publique el libro para alguna otra entrevista si continuamos con este programa. Te mando un fuerte abrazo, mil gracias y te mando un fuerte abrazo caribeño porque de última ahí es donde nacimos nosotros como internacionalistas, ¿verdad? Fuerte abrazo. Muchas gracias por la oportunidad. Gran programa. Gracias, Jorge. Bueno, eh, del análisis de las relaciones internacionales y la entrevista con el embajador Jaene, que ha sido muy ilustrativa con respecto a entender muchas de las cosas que pasan en el sistema internacional, vamos a tratar de retomar el porqué de este programa a través de una narración, a través de un relato que yo había preparado y que da lugar al nombre de este programa, que es Room Service en la Selva. Eran de las 2 de la mañana cuando golpearon la enclenque puerta metálica de mi habitación. En realidad, el término habitación no describía a cabalidad el cuchitril que me habían asignado en ese hotelucho, con una cama mínima, frágil e incómoda, y un baño maloliente separado por una cortina de plástico. Pero era el mejor hospedaje que se podía conseguir en ese pueblo pegado a una guarnición militar. No solo para mí, sino para la decena de estudiantes que viajaban conmigo y que regresaban a Caracas después de hacer su trabajo de campo. Ya habíamos experimentado en los días anteriores con el alquiler de una casa que debería haber servido de base de operaciones para la, entre comillas, expedición, pero esta casa se encontraba semiderruida, parte del techo estaba a punto de desplomarse y estaba plagada de murciélagos y ratones. Es decir, que aunque había lugar de sobra para colgar las hamacas, resultó prácticamente inhabitable. Por eso decidí que esa última noche alquilaríamos los cuartos necesarios y dormiríamos todos en ese hotelucho. Sin embargo, no había logrado conciliar el sueño porque me acribillaban los mosquitos y sentía que en cualquier momento la endeble cama sobre la que estaba acostado se iba a desmoronar. Además, al otro día debíamos salir temprano para encarar una larga travesía hasta Caracas y cuando me fui a dormir los estudiantes seguían bebiendo ron y cerveza en el patio. De modo que en cuanto sonaron los golpes en la puerta me levanté y pregunté quién o quiénes eran, ya que estaba preocupado pensando que le podía haber pasado algo a alguno de ellos. Especialmente porque el que pretendía liderar el grupo y de paso seducir a alguna de las 3 estudiantes de este grupo, era un muchachito desagradable y soberbio que no perdía ocasión de desafiarme y ya había llevado a algunos estudiantes a vivir una serie de situaciones escabrosas en una de las comunidades en que los había ubicado para hacer trabajo de campo. De hecho, lo había dejado instalado por 3 días, a él y a 2 muchachas en una casa que nos había prestado la comunidad Pemona, y al regresar me enteré por el líder de la comunidad que en esos días no habían salido de la casa y que aparentemente habían estado en una especie de orgía permanente a la que se había sumado un joven teniente de la guarnición de frontera cercana. Al punto que ante la indignación de la comunidad me vi forzado a interrumpir, entre comillas, el trabajo de campo, pese a sus protestas, y tuve que arrear rápidamente a los 3 estudiantes de regreso al pueblo donde teníamos nuestra base de operaciones. Todo esto después de pedir disculpas a los escandalizados líderes de la comunidad que nos habían prestado la casa,
con reacciones enojadas y desafiantes de los tres estudiantes y bajo la mirada entre cómplice y compungida del teniente abandonado. Como antropólogo siempre me gustó el trabajo de campo y el contacto con las comunidades con las que trabajaba. Algunos piensan que el destino de un antropólogo es leer libros, escribir papers y dar clases. Para mí, sin embargo, desde el inicio de mi actividad profesional, siempre fue más importante el contacto con la gente, con los mundos diferentes en que vivían y con las miradas distintas sobre la realidad que esos mundos les inspiraban o les imponían. Y siempre consideré que la experiencia de campo, tamizada por teorías y enfoques diversos, debía nutrir también mis lecturas y mi docencia universitaria. Esta manera de ver mi profesión siempre me produjo una gran satisfacción y cierto grado de excitación y de arrobo que traté de transmitir a mis estudiantes cuando los guiaba en el terreno. Pero en este caso me llevó a una gran frustración y a un dejo de angustia porque me pareció que estaba haciendo algo mal o estaba eligiendo estudiantes para esa experiencia que no estaban preparados o no eran los indicados. Y realmente estaba, por un lado, harto de lidiar con una especie de jardín de párvulos algo crecido y por otro de soportar las inclemencias del trabajo de campo que algunas veces incluían dormir en una hamaca en la selva a la intemperie, mal alimentado y comido por toda clase de insectos. De allí que los golpes a mi puerta tarde en la noche en aquel hotelucho solo incrementaron mi desazón y mi preocupación y alarma por lo que pudiera suceder. Nadie respondió a mi pregunta, así que abrí la puerta y me encontré con dos muchachas vestidas con una calculada provocación, o más bien parcialmente desvestidas. Las dos, casi al unísono, e intentando entrar a la habitación, me dijeron que les habían pagado para ofrecerme, entre comillas, un servicio completo. En la penumbra del patio al que daba a mi puerta vislumbré al rebelde que había organizado la juerga en la comunidad y a sus dos cómplices, a la expectativa de que yo aceptara el servicio como una compensación a su metida de pata y con la esperanza de que, de esa manera, iban a evitar consecuencias mayores por parte de la dirección de la facultad al regresar a la universidad. Todo sonaba a una burda propuesta de soborno, peor aún, a una trampa en la que esperaban que cayera probablemente para utilizarla como un arma en mi contra si denunciaba su conducta. Sin mayores contemplaciones, rechacé la oferta del, entre comillas, servicio que me ofrecían las dos damiselas, las despaché a cajas destempladas y una vez cerrada la puerta, volví a mi camastro para intentar dormir unas horas antes de partir a Caracas. El intento de dormir se vio frustrado porque las dos muchachas se unieron al grupo de estudiantes agazapados en la semipenumbra para desatar todos juntos una juerga que no había manera de apaciguar, con baile, abundante alcohol e irrefrenable algarabía frente a mi puerta. Pese a todo, me levanté temprano a la mañana siguiente y sin desayunar, comencé a golpear las puertas de las habitaciones de los estudiantes para cargar nuestras cosas en dos autos. Uno era el mío, un vetusto Volkswagen Escarabajo, e iniciar nuestro regreso con la esperanza de conseguir algo de comer en el camino. Costó despertar al rebelde sin causa y a las otras dos muchachas, aunque el resto del grupo ya estaba dispuesto para partir. Y para mayor irritación de mi parte, el sujeto en cuestión estaba todavía borracho como una cuba y debía viajar en mi auto, al punto de que tuvimos que ayudarle con otro estudiante a recoger sus cosas y subirlo al asiento trasero del Volkswagen en el que se desplomó en estado catatónico, lamentablemente por poco tiempo. A los pocos kilómetros de nuestra travesía tuvimos que parar, bajarlo del asiento y sostenerle la frente para ayudarle a vomitar a raudales. Una vez medianamente recuperado, seguimos nuestro viaje hasta una arepera donde pudimos comer algo y hacer luego, de un tirón, el largo camino de regreso a Caracas. Pero después de estos episodios, manejando mi auto con un borracho descompuesto y por momentos alborotador, en mi asiento trasero recordé el satorí que tuve durante mi noche durmiendo en la hamaca en medio de la humedad de la selva, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente. La iluminación que me llegó en ese momento, sin ser un monje budista, me hizo tomar conciencia de que tal vez mucho de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a otra disciplina, o mejor aún, a las relaciones internacionales. Una disciplina más propicia para evitar los trabajos de campo con
estudiantes descarriados y ebrios, para poder alojarme en cómodos hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder tener servicio de habitación que me permitiera comer en cualquier momento del día. Porque en medio de la selva es muy difícil conseguir room service, aunque a veces, como lo demuestra este relato, posiblemente sea más fácil conseguir otro tipo de servicios. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este relato. En realidad, la idea de este programa es justamente combinar análisis y entrevistas sobre relaciones internacionales con algunas experiencias vividas en distintos ámbitos del sistema internacional, en distintos países, en distintos lugares, para poder llegar de esa manera a poder entender qué es, a través de estos análisis y de estas experiencias, qué es lo que está sucediendo en el mundo y tal vez también vivenciarlos de una manera distinta. Muchísimas gracias, agradezco nuevamente el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES, para la realización de este programa y a todos los que me estimularon para poder avanzar en esta idea. Gracias a todos y gracias a ustedes por escuchar.